Buenas noches, iniciamos con la realización del taller número 1 de la materia de aplicaciones distribuidas, mismo que se trata de la conexión entre sockets, en este caso con un cliente y un servidor, el cliente en una parte en una máquina física, es decir, esta máquina anfitrión, y el servidor en una máquina virtual. Esto se realizó en el entorno Java con el IDE NetBeans y utilizando VirtualBox con una máquina con Windows 11. Entonces empezamos con la realización. Lo primero es crear un proyecto en Java with Maven, Java Application. Le damos un proyecto, un nombre, perdón. Por ejemplo, proyecto 1, parte 3. Verificamos el directorio donde queremos que se guarde. Vamos aquí. Uno. Listo, tenemos el proyecto creado. Aquí observamos que dentro de este paquete tenemos la parte del proyecto y aquí creamos un nuevo formulario en el JFrame y le damos el nombre New JFrame, por ejemplo Socket 1. Finalizamos y aquí tenemos la parte del diseño donde implementaremos dos botones para el funcionamiento de esta parte de la aplicación y cada botón con su text field, es decir, la parte del texto. Bueno, aquí en nuestro primer botón tenemos la funcionalidad de enviar mensaje y el segundo es de recibir. Acomodamos y aquí tenemos ambos botones de las funcionalidades y nos dirigimos a la parte de nuestro código. Ok, aquí tenemos que realizar nuestra conexión y la única diferencia entre el taller de ejemplo que se realizaba el cliente y el servidor en una sola máquina, es decir, en esta física, utilizamos la parte de localhost, es decir, esta misma máquina y el puerto 4000. Y para realizar la conexión entre esta máquina física y la virtual, el único cambio que realizamos es colocar aquí, apuntar a nuestra máquina virtual. Para eso verificamos esta dirección en nuestra máquina virtual simplemente con el comando ipconfig, ¿no? Entonces tenemos que la dirección es la 192.168.1.48. Entonces esta es la dirección a la que apunta esta parte de inicializar la conexión, ¿no? Entonces tenemos nuestra clase pública cliente que implementa Runable, es decir, que se puede correr en segundo plano. Y tenemos su método run, ¿no? Tenemos el método run y como son porciones de código que son basadas en conexiones de red, van con un try, van dentro de un try y catch. Entonces aquí tenemos
nuestra porción de código misma que iría dentro de nuestra try catch. Y tenemos nuestro catch aquí. Listo, entonces aquí tenemos nuestra porción de código que establece esta conexión dentro del cliente. Aquí tenemos el socket cliente new socket, mismo que apunta a la dirección que verificamos anteriormente, es decir, la dirección 192.168.1.48. Esta es la dirección de nuestra máquina virtual y junto con el puerto de conexión 4000. Entonces aquí con la herramienta PrintWriter y almacenar, pues preparamos este flujo de datos que junto con cliente y get output stream pues nos sirve junto con la herramienta PrintWriter para enviar información de forma más fácil. Aquí con este almacenar y el comando printline almacenamos exactamente lo que pone el usuario en el campo de texto 1 y lo manda a través de la conexión. Entonces aquí con el flush forzamos este envío de datos para que sea instantáneo. Y bueno, aquí tenemos la contraparte del catch, que simplemente si es que falla una de las líneas del código, pues nos manda hacia el catch para que no se rompa la aplicación. Listo, entonces tenemos la parte del cliente y seguimos con nuestra parte del servidor. Tenemos la clase pública servidor que implementa de igual manera el Runable para que se corra en segundo plano. Tenemos junto con su método public void run y que de igual manera va dentro de un catch, ya que se trata de un try catch, ya que se trata de conexiones de red. Listo. Entonces aquí tenemos que crear este servicio del socket en la parte del servidor, que igualmente es con el puerto de conexión 4000. Aquí tenemos el bucle while con true, que pues espera indefinidamente hasta que el cliente se conecte. Aquí este socket espera hasta detectar una conexión con el cliente y la acepta. Entonces este escáner se prepara para interpretar toda la información que viene a través del flujo de datos con el get input stream. Y pues aquí tenemos que en el segundo campo de texto pues se muestra la información que vino a través de la conexión. Y aquí tenemos la contraparte del catch, que si alguna de las que detecta, que captura cualquier error de entrada o salida, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos estas alertas que simplemente tenemos que importar de estas herramientas por ejemplo, del java.net, el server socket, el netsocket, por ejemplo, esta utilidad del escáner y también el de entrada y salida del exception. Igualmente aquí también el PrintWriter y ya tenemos el código sin ningún tipo de error.
Lo siguiente que tenemos es nos dirigimos a verificar nuestra parte del diseño. Y aquí dentro de nuestros botones que colocamos anteriormente, simplemente creamos las instancias del cliente en nuestro primer botón de enviar mensaje. Y junto con su hilo, ¿no? Así cuando envíe información no se congela la aplicación. Listo. Y igualmente en el segundo botón de recibir, que es nuestra parte del servidor, aquí tenemos que imprimir un mensaje que nos dice que la parte del servidor está activada. Dice que el servidor está activado, ¿no? Igualmente creamos las instancias del servidor y junto con su respectivo hilo. Listo, tenemos creadas las instancias en ambos botones de las funcionalidades. Y lo que hacemos ahora es probar la funcionalidad dentro de la máquina física. Corremos esta parte del formulario y vemos que tenemos enviar mensaje, recibir y con sus campos de texto. Entonces, lo siguiente que haremos para probar la funcionalidad junto con la máquina virtual es aquí limpiamos y construimos el proyecto para que se pueda compilar y nos entregue un archivo .jar, mismo que nos servirá en la máquina virtual. Entonces limpia, compila, crea el archivo jar. Aquí observamos que se instaló en nuestra tarjeta target de la carpeta que elegimos anteriormente y con el archivo jar. Entonces nos dirigimos a esa carpeta, projects. Tenemos el 1.4 mismo que realizamos anteriormente. Vemos el target y observamos que aquí tenemos nuestro archivo .jar. Entonces lo siguiente que haremos, tenemos opciones de pasar el archivo mediante una carpeta compartida o ya sea un servicio de guardado en la nube, ¿no? Elegiremos la segunda opción. Simplemente arrastramos el archivo al drive y realizamos lo mismo en nuestra máquina virtual. Bueno, tenemos preparado también la terminal y bueno, nos dirigimos a nuestra dirección del drive donde copiamos el archivo jar y vemos que tenemos aquí nuestro archivo jar. Le damos a descargar
Esperamos que se analice cualquier error. Le damos a mantener y esperamos a que esté lista la descarga. Ya con la descarga lista, procedemos a abrir esta carpeta de descarga. Bueno, ya tenemos nuestro archivo descargado aquí en la carpeta de descargas. Podemos colocarlo en cualquier carpeta, por ejemplo en documentos, en nuestra carpeta de preferencia. Y la pegamos. Entonces ahora ya con el terminal listo, nos dirigimos a la ubicación de guardado del archivo. Por ejemplo, estamos en el usuario JD21 y en la carpeta Documents se encuentra nuestro archivo .jar. Entonces nos metemos a la carpeta de Documents y verificamos que esté nuestro archivo aquí. Observamos que está el 1-4. Y lo siguiente que hacemos es usar nuestro comando para inicializar un archivo jar. Recuerden que tenemos que tener listo en nuestra máquina virtual instalado el servicio de Java, es decir, JDK. En este caso tengo instalado el JDK 25 para que se pueda correr la aplicación. Si no, no detecta Java y no funciona. La otra opción era instalar el Apache NetBeans y abrir todo el archivo, el proyecto compilado desde aquí y ejecutar la aplicación. Pero en este caso lo estamos haciendo con un archivo .jar pasado desde nuestra máquina física. Entonces aquí apuntamos a nuestro archivo .jar. Este comando cp es para buscar, para especificar es decir, dónde queremos que se inicialice la aplicación, ya que si es que no se especifica un main dentro del NetBeans, pues el Java no sabe por dónde iniciar y nos da error. Entonces colocamos el nombre del paquete. El nombre del paquete en el que estábamos trabajando, que era mycom.company.project 1-4 punto, y le damos el nombre de nuestra clase, ¿no? Que es este formulario de new JFrame socket 1. New JFrame socket 1. Y listo, tenemos el comando completo y le damos a enter. Esperamos un momento a que inicialice la aplicación.
Listo. Simplemente tenemos un error aquí ya que no escribí el nombre del paquete correctamente. Pero hay que verificar que esté bien escrito desde el paquete hasta la clase de nuestra aplicación. Con la corrección realizamos otra corrida. Esperamos un momento y vemos que se logra abrir. Entonces aquí, como tenemos nuestro servidor en nuestra máquina virtual y nuestro cliente en la máquina física, lo primero es, como estamos dentro del servidor, dar recibir. Damos el botón recibir y observamos que la consola nos dice activado. Es el mensaje que pusimos dentro de nuestro botón, ¿no? Nuestro botón de la funcionalidad de recibir. Entonces, de igual manera, aquí corremos nuestro formulario. Aquí observamos ambos formularios. Y aquí tenemos el texto, lo modificamos, le damos el número 1, por ejemplo. Y probamos el primer botón de enviar mensaje. Y observamos que en la máquina virtual, en la parte de recibir, se muestra y se imprime el mismo mensaje que escribamos en nuestra parte del cliente. Es decir, está funcionando correctamente. Escribimos un número diferente, el 2, enviamos y nos muestra exactamente el mismo texto en la parte del servidor. 3, el 3. Y así podemos realizar algunas corridas para verificar la funcionalidad. Entonces verificamos que hay conexión entre los dos sockets en nuestra máquina física y virtual. Y que la funcionalidad es correcta. Vamos a revisar una última corrida y el servidor está activado escuchando y imprimiendo la información que escribimos desde el cliente. Entonces esta sería la realización del taller número 1. Verificamos que ambos sockets funcionan desde nuestra máquina física y virtual y que ambos botones funcionan de acuerdo a lo planteado en la actividad. Muchas gracias.